Las internas que sigue generando el coronavirus a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar después del 16-17 de agosto? Martín Rodríguez Yebra, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que seguro va a pasar después del 16-17 de agosto es que vamos a seguir de alguna forma en cuarentena. Vamos a ver con qué fisonomía y ahí es donde empiezan a chocar algunas posiciones, ¿no? Con el gobierno de la ciudad decidido a retomar su plan de aperturas y el gobierno de la provincia y el gobierno nacional que todavía no terminan de definir. Están, por supuesto, todos unidos por la preocupación de que los casos siguen subiendo. Sobre todo en provincia de Buenos Aires. Ahora, se desató una polémica tremenda donde en el medio quedó Luana Volnovich, la titular del PAMI, por dónde se atiende en realidad el jubilado con PAMI. ¿Va a la provincia o va a la ciudad? Claro, y esto empieza con el presidente ayer, ¿no? Y que hoy lo continúa la directora del PAMI, porque el presidente que empezó a girar el discurso respecto de Rodríguez Larreta, a quien había empezado a llamar mi amigo y con quien parecía mantener una relación muy especial. De los últimos días eso empezó a cambiar y sobre todo ayer le achacó a la ciudad no estar atendiendo a los afiliados del PAMI o no dar abasto en su sistema para atender a los afiliados del PAMI que tienen que atenderse en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad le respondió muy rápido, le dijo, ojo que de la ocupación de camas en la ciudad en general, el 20% vienen de la provincia. Y si hay jubilados que no se atienden en la ciudad o que son de la ciudad y se atienden en provincia, es porque lo decide el PAMI. Pero Larreta puso paños fríos, Martín. Dijo, claramente el presidente no está bien informado. Él se encargó de, acá no pasó nada. Sí, le ha llevado pero él le mandó, ¿no? como no había hecho otras veces, le mandó a responder a través de su ministro Fernán Quirós, exactamente. Hasta ahora, cuando había algún dardo que venía de la Casa Rosada o sobre todo de la provincia, que eran más habituales, Larreta, su mensaje era paz y amor, no es momento de pelearse, no respondemos. Ayer sacó a la cancha al ministro de Salud a que responda con datos a esa afirmación del presidente. Y hoy Luana Volnovich, una dirigente además de mucha confianza de Cristina Kirchner, dirigente de la Cámpora, salió a continuar con esa disputa, a decir que si el PAMI tiene que decidir que los jubilados se atiendan en la provincia es porque los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires están desbordados y no dan abasto con la atención. Entonces, otra vez se abre ese frente de discusión de quién está haciendo mejor o quién está haciendo peor las cosas, si querés. Ahora, Martín, esto que decías al comienzo también es interesante, ¿no? Claramente acá hay dos posturas, pero porque los datos un poco manejan esas decisiones futuras que se pueden llegar a tomar. No es la misma situación que se vive en la provincia con la cantidad de contagios diarios que en la ciudad de Buenos Aires. Larreta está prácticamente convencido de que si todo sigue como hasta ahora, la posibilidad de reaperturas, por ejemplo, en bares, en restaurantes, yo lo decía al comienzo, con mesas en la calle, con la posibilidad de manejarnos en esta vida burbuja, ¿no? Ver a familiares que sabemos que no salen tanto, que no tienen contacto con el exterior, por supuesto con los recaudos, pero digo, eso es lo que más circula en la cabeza de Larreta y en la cabeza de Kicillof, la verdad es que todo lo contrario, porque no puede pensar en eso con la cantidad de contagios que hay. Exacto, esa brecha se está ampliando de los casos en la provincia respecto de la ciudad, eso es indudable, pero ahí entra la discusión filosófica de si abrimos la ciudad, ¿se complica la provincia o no? Exacto. Entonces ahí es donde empieza otra vez la discusión, porque Kicillof le dice, claro, pero vos me abrís la ciudad, se te complican las camas en la ciudad, me los mandás a la provincia, o si yo tengo que mandar de la provincia a la ciudad, en fin. Ahí hay una discusión que tiene que ver con la vinculación entre los dos distritos, entre la capital y el conurbano. Eso lo vamos a seguir muy de cerca porque todavía está en veremos, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene, qué puede pasar después del 16-17 de agosto. Y me está esperando y en segundos nada más, Martín, quédate porque vamos a estar en contacto con Jorge Giacobbe, analista de opinión, sobre esta encuesta que habla de, bueno, cómo estamos viviendo los argentinos la cuarentena, cómo está la imagen del presidente de la Nación. Pero antes te quiero consultar por esta denuncia concreta, fuerte, dura, que hizo la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Google. Cristina denuncia a Google porque en el buscador, cuando vos vas a la lupita en Google, en el buscador pones su nombre, figura ladrona de la Nación Argentina. Eso ocurrió en mayo, un día de mayo, en el que así como decís, cuando alguien buscaba su nombre, aparecía en un cuadro que sale al costadito, generalmente cuando uno busca en una computadora personal, salía el perfil de Cristina Kirchner en el lugar donde debiera decir vicepresidenta o expresidenta o alguna identificación, decía ladrona
de la nación argentina. ¿Cómo puede ¿no? ser eso? Eso fue evidentemente un hackeo que en realidad Google toma esos datos de Wikipedia, ¿no? Wikipedia sabemos es una enciclopedia que se hace colaborativamente con gente que todo el tiempo está actualizando los perfiles y que a veces hay gente que mete la mano y otro después lo termina corrigiendo. Pero durante un tiempo alguien que hizo ese, llamémoslo hackeo, a la página de Wikipedia, hizo que Google durante un tiempo mostrara ese resultado. ¿Qué dijo el abogado de Cristina? ¿Qué van a hacer? Bueno, se presentan ante la justicia civil y comercial para pedir un peritaje informático de Google para tratar, la intención última es tratar de determinar quién fue o de qué manera y cuánto tiempo se llegó a ese resultado, digamos. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó para que Google durante un tiempo, con la masividad que tiene, mostrara a Cristina Kirchner de esa manera? Como base, dice Cristina, la propia Cristina lo dijo hoy en sus redes sociales, como base para una demanda futura por daños y perjuicios que pretende imponer ante Google. Ella se presenta a través de su abogado en la justicia como además una socia de alguna manera de Google porque dice que usa su buscador y su canal de videos que es YouTube, ¿no? YouTube, exacto. Martín, quédate, lo vamos a incorporar a la charla. A ver qué opina de esto en principio el analista de opinión, Jorge Giacobbe, a ver si tiene una opinión formada. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer que estés aquí en Más Info. Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. ¿Qué opinas de esto que nos está contando Martín? Bueno, hay un gran conflicto en torno a los datos, ¿no? Me parece que ella trata de cargar contra algo que hoy nadie puede cargar y lo que va a intentar hacer es conseguir con esto otro símbolo y posicionarse otra vez en un discurso que no deja de ser falaz, que es su posición, entre comillas, antisistema, ¿no? ¿Vos crees que tiene que ver con eso? Bueno, vamos a seguir analizando la posición de Cristina y ver qué pasa, ¿no?, de aquí en adelante. Pero puntualmente, hablábamos antes con Martín y yo lo decía al comienzo del programa, Jorge, han hecho un estudio muy importante y nosotros después lo vamos a ir poniendo en pantalla para que la gente lo pueda ver mucho mejor y analizarlo así y comprenderlo. Primero, ¿cómo estamos viviendo los argentinos esta cuarentena? ¿Cómo nos está pegando? ¿Qué sentimos? ¿Estamos hartos? ¿Nos parece bien? No, te diría que el clima social ha ido cambiando brutalmente a medida de que se han ido sumando miedos. Ah, mira. No se han ido reemplazando, se han ido superponiendo. Los argentinos al principio de la pandemia tuvimos un solo miedo, que es el miedo al coronavirus, ¿no? Claro. Que en el fondo es el miedo a la muerte misma. En ese momento el gobierno pudo ser empático con ese miedo, pudo plantarse bien en la cancha, pudo darle una propuesta a la sociedad y la sociedad lo valoró y lo reconoció. Alberto en ese momento creció 30 puntos de imagen positiva y alcanzó a tener 68 en un momento, fines de marzo. Después empezó a crecer el miedo por los impactos económicos de la cuarentena. Ya el gobierno no pudo ser empático con eso, planteó como siempre una discusión dicotómica entre buenos y malos, donde los que querían salud eran los héroes y los que querían economía eran los villanos, si eran perversos, si eran suicidas prácticamente. Y entonces empezó a desconectar de la opinión pública con ese segundo miedo. Después vino una tercera oleada de miedos vinculados con las distintas angustias que todos tenemos. Te acordarás que en una conferencia de prensa a una periodista se le ocurrió decir la palabra angustia. Se enojó el presidente. Claro, el presidente no solo no fue empático, sino que la sacó carpiendo, como si la angustia no existiera o no debiera existir. Muy bien, en ese momento cada argentino ya tenía su angustia propia, amén de lo económico. Si vivías en una casa grande o en una casa chica, en un dos ambientes o en una casa con parque y pileta, también estabas angustiado si habías perdido el empleo, si no, si habías perdido una parte de tus ingresos o no. Ya el nivel de encierro nos había alcanzado a cada uno con una angustia diferente y todas son absolutamente atendibles, me parece a mí. Y entonces después a los argentinos nos agarró una especie de miedo al miedo. Y nos cansamos de tener miedo, aunque en términos racionales entendiéramos que la cuarentena es la única herramienta conocida contra el coronavirus hasta tal. O sea, lo entendemos, pero a la vez, esto que hablamos, Martín, ¿cuántas veces nosotros? Sí, eso se entiende, pero después cuando lo tenés que trasladar al día a día, se complica, cuesta, duele. Te disocia lo racional de lo emocional. Hay un momento donde el yo, en términos de estructura psíquica, hace un esfuerzo tan grande que se agota y no puede más, sencillamente no puede más.
¿Ok? Como cuando vos empezás una dieta o dejás de fumar, la primera semana es fácil, la segunda semana es fácil, la tercera es más difícil. A la quinta semana, un día te levantás a la noche y asaltás la heladera. Hoy rompo todo. No Decís, es que... claro, el tema de sostener, Claro. siempre cuesta eso. Ahora, la información que estamos compartiendo, Jorge, y Martín, cuando quieras preguntar, vos preguntá porque te tengo lejísimos, así que no puedo verte, pero digo, mirá la imagen de cada uno de los dirigentes, Jorge, esto que vos analizabas al comienzo, ¿no? La imagen del actual presidente de la Nación, la imagen positiva hoy es tan solo de un 44,4% y la negativa un 39,3%. 17,8 ahí en el medio, Larreta, bueno, ahí estamos viendo todos, ¿no? La vicepresidenta, el gobernador, el expresidente de la Nación, pero hay también encuestas relacionadas, por ejemplo, yo veía recién, Jorge, con la inseguridad, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos sucede algo similar? Mira, ahí la vemos en pantalla, lo que le pasó a Jorge Ríos, al jubilado de Quilmes. ¿Actuaríamos igual? Sí, pero sí casi el 80%. Claro, exactamente. Casi el 77% dice que actuaría igual si le tocara la suerte de que, o la mala suerte de que 5 delincuentes entraran a su casa 16 veces a asaltarlo. Esto te muestra no necesariamente que el 77% de la gente realmente lo vaya a hacer, sino que se identifica con lo que le pasó a este jubilado, a don Jorge. Y eso habla, me parece, que del nivel de angustia que tenemos, que te diría que trasciende solamente la cuestión de la inseguridad. Ahora, Jorge, los encuestados, ¿qué tipo de votantes son? ¿Eso lo analizaron también? ¿Votaron a Alberto Fernández o votaron a Macri? ¿Qué se sabe del votante? Hay todo tipo de votantes en la encuesta porque es representativa del público nacional. Esta es una encuesta nacional que comprende a todo, digamos. ¿Okay? Nosotros podríamos conversar esto por ejemplo, por pertenencias ideológicas, sabiendo que más o menos el 20% de la población se autodenomina peronista, contra un 10% que se autodenomina kirchnerista, y contra expresiones menores, inclusive el PRO, la UCR, hay menos gente que se identifica desde esos lugares. La mayor parte de la población argentina se identifica como política partidaria o independiente, por más que después elija una boleta, o por más que después elija siempre la misma boleta, Digo, fíjate que Cristina tiene 35% de los votos en cualquier circunstancia y no es que el 35% de la gente se define kirchnerista. Claro. Hay mucha gente que lo hace como desde otro lugar. Pero cuando vos tenés una pregunta donde el 77% de la gente elige un tipo de respuesta, eso quiere decir que trasciende todo. Trasciende lo político, trasciende los sexos, trasciende las edades, trasciende los ingresos familiares mensuales, trasciende... Atraviesa todo. Ahora, Jorge Martín, miren en pantalla, ¿no? La pregunta, ¿cómo cree que están gestionando la crisis del coronavirus los siguientes dirigentes? O sea, la gente opina que el presidente de la Nación, pues si sumás ese 30,2% de muy bien y el 16,5% bien, digo, ¿cómo queda ahí parado el presidente? ¿La está llevando bien? Queda con un 47% aproximado de aprobación respecto de la gestión del coronavirus. Claro, pero eso no es necesariamente su imagen o cómo está realmente. No, es cómo lo está llevando, ¿no? Claro, no está es relacionado con la imagen. Claro. Es más que su imagen. Es más que su imagen. Y siempre la aprobación de su gestión frente al coronavirus fue más que su imagen. Claro. En el momento que yo les describía, antes del desgaste, donde Alberto tenía 68% de imagen positiva, hoy tiene 41%. Claro. Eso se acerca... Siendo un buen volumen. Perdón, porque... En ese momento, cuando Alberto tenía 68 de imagen positiva, el nivel de aprobación era 85. Claro. Es decir, hay mucha gente, y todavía hay algo de gente, que dice, el tipo lo está haciendo bien, pero no lo banco. Jorge, ¿y eso se acerca a la imagen y a la aprobación que Alberto tenía al iniciar el mandato aproximadamente? Cuando Alberto entró a la pandemia tenía 38 puntos de imagen positiva y hoy tiene 41. Y en el medio saltó 30 para arriba y después bajó 27. ¿Y qué hitos marcaron esa caída? Por ejemplo, Vicentín. Bueno, yo creo que hay que analizar dos planos. El de los hitos, como vos decís, que no dejan de ser síntomas, y el de lo que está en la profundidad. Por un lado, vos te das cuenta de que la curva de desgaste de la imagen de Alberto empieza con la conferencia de prensa donde se pelea con todos los empresarios. Y después vinieron los jubilados apelmazados en los bancos, los sobreprecios en las compras de las cosas, Vicentín, los presos, bla, bla, bla. Ahora, yo creo que si bien esos eventos pusieron más ríspida la caída, esa caída se hubiera dado igual aunque el gobierno no hubiera cometido ningún error. Porque lo que está en el fondo es que fue creciendo esto que hablábamos antes, el miedo y el fastidio. Claro. ¿Okay? Y, o sea, el desgaste hubiera sido absolutamente natural, aunque no tuviéramos nada
con lo que significarlo. Mira, ahí estábamos viendo también en pantalla Jorge Martín. ¿Cuánto temor siente un argentino hoy frente a la idea del COVID, no? Algo y nada, mucho y nada ahí, parejo. Mucho temor, nada de temor parejo, pero algo de temor, algo, casi el 55%. Y si sumás los que tienen mucho temor y algo de temor, tenés al 77% de la población. Que en el inicio de la pandemia era 85%. Fíjate que no bajó mucho. O sea, suben los casos, no es que pero no baja tanto el miedo. Claro, los argentinos no es que perdimos el miedo, no es que estamos rompiendo la cuarentena porque perdimos el miedo, estamos rompiendo la cuarentena porque no damos más de esfuerzo, es otra cosa. Claro, claro. Y muchos comerciantes, de hecho ahora en minutos nada más vamos a estar con uno de los comerciantes en Once, que Once es una zona de transbordo y no pueden abrir, pero hay muchos que dijeron basta, yo no me sostengo y voy a abrir. Si usted fuera presidente, ¿extendería la cuarentena hasta fines de agosto? El 45,1 dice sí, pero el no, y no lo tengo claro, muy pegado, y de hecho si sumás el no y el no lo tengo claro, supera el sí, ¿no? 41,4 no, 13,3% sí. Ahora, habría que ver qué pasa, Jorge Martín, cómo impactaría en un argentino promedio, por ejemplo, si le preguntás, bueno, ¿le sumó o le restó al presidente haber anunciado el acuerdo con los acreedores por la deuda? Pues eso es interesante, porque ayer lo hablábamos con Beto Valdés, que aparentemente el fin de semana tuvo ahí el gobierno como una especie de encuesta, ¿no? ¿Cómo iba a caer esa noticia entre los argentinos? Yo creo que esa noticia no puede caer de otra manera que bien. Que bien, exacto. Ahora, sabe que le suma. Claro, exactamente. No, pero ¿era momento ahora? ¿No era momento? ¿Viste? No, nunca sabés qué es lo que opina él. Sí, ahora, el tema es una buena noticia en el medio de un clima de fastidio donde todo te irrita, claro, y donde ¿cuánto todo te suma? Molesta. Claro, ¿cuánto te suma? ¿Qué nivel de repercusión puede tener en la imagen del presidente? Todavía no lo sabemos. Habrá que esperar para medirlo. Y hay que medirlo, te diría, unos días después de que acontece. Claro. No en caliente. Hay que ver cuánto le queda de evento. Claro, porque el mismo día o el día después, Martín, es simple. ¿Y cómo le están impactando estos tiempos y la gestión de la pandemia a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que está tomando un camino ligeramente diferente en el último tiempo? Bueno, a ver, Larreta está mucho más estable que Alberto. Así como yo te digo que Alberto 17, Horacio también tuvo un pico, pero mucho menos pronunciado, digamos. Está más estable. Hoy tiene 33% de imagen positiva. Es decir, un poco menos que Alberto. Tiene mucha menos imagen negativa. Claro. Tiene 21% de imagen negativa. Esto es importantísimo. Su diferencial es mejor. Claro. Sí, pero si vos te querés candidatear a presidente y tenés más de 50% de imagen negativa, que es lo que le pasa a Macri o a Cristina, en la segunda vuelta estás frito. No podés pensar en una segunda vuelta. Por eso es importante para el futuro. Y es interesante ver que en la imagen de Larreta hay 36% de gente que lo califica con regular. Y ese regular es más grande que la imagen positiva y que la negativa. Es decir, hay por lo menos un tercio de la población argentina que se siente que todavía no tiene la información suficiente para ponerlo en el casillero de los buenos o de los malos, que lo está esperando. Todavía está bajo la lupa, Larreta, claro. Es un territorio de trabajo para él, ¿no? Claro. Fíjate que imágenes hiperdefinidas, como Macri o como Cristina, tienen el regular agotado, tienen un regular muy pequeño porque la gente ya se definió. ¿Y se definió con el gobernador de la provincia? Sí, claro, mucho más que con Larreta. Kicillof tiene 27% de imagen positiva, tiene 49%, a veces a 50%, de negativa. Uf. Y tiene apenas 14% de regular. La imagen de Axel y la de Cristina se parecen mucho. ¿Pero la de Axel bajó ahora o sea, cómo fue el proceso de su imagen desde que ganó las elecciones hasta ahora? Desde que arrancó la pandemia bajó 5 puntos de imagen positiva. Es decir, no fue un desastre. Andaba cercano a los 30 puntos, Cristina andaba cerca de los 35 y los dos tuvieron una merma de 5 puntos durante la pandemia. Pero atención a esto que digo, pescan en el mismo público. La persona que quiere a uno, quiere al otro. Y el que odia a uno, odia al otro. Con lo cual, en términos electorales, no son combinables. Claro, porque después, y esto cuántas veces lo hemos hablado, Martín, cuando uno entra al cuarto oscuro a votar, te puede gustar
algo de un gobierno y algo de otro gobierno, ciertos ministros, ciertas formas y otras no, pero en algún momento te tenés que decidir y votar. Digo, entonces ahí está la verdad, y esto es lo que vos estás contando, ¿no? El tema de las imágenes, digo. Claro, y en elecciones tan rabiosas como las últimas que hubo en Argentina, Claro. elecciones donde la opinión pública argentina tiene que decidir entre Frankenstein y el hombre lobo, una pequeña diferencia en la fórmula, en una de esas te marca la diferencia de para qué lado ir. Totalmente. Claro, no. Martín, ¿algo más antes de despedir a Jorge? Estamos bien, no, está ¿no? clarísimo. Sí. Sobre todo el foco de este hartazgo social, ¿no? Que marcás muy Sin bien duda. y queda muy claro en la encuesta, ¿no? Jorge, gracias por haber estado aquí en Más Info. Un placer. Les mando un beso. Te mandamos Adiós. un beso Un abrazo. enorme. Gracias, Martín. A vos. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Rápidamente me voy a tomar contacto con Nacho Damón.